Saludos compañeros de YouTube, como ya saben mi nombre es Nelson Fabián Díaz. Hoy vamos a hablar de las audiencias preliminares que se tramitan ante el juez de control de garantías. Pero vamos a empezar definiendo qué son esas audiencias preliminares. El artículo 153 de nuestro Código de Procedimiento Penal nos indica que las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse en la audiencia de acusación, en la preparatoria o en el juicio oral se tramitarán como preliminares ante el juez de control de garantías. Es decir, que la acusación preparatoria y juicio oral se da ante el juez de conocimiento y las demás ante el juez de control de garantías. Cuando lleguemos a la etapa del juez de conocimiento nos vamos a dar cuenta de que allí también se tramitan otras audiencias, pero aquí estamos hablando es de las preliminares que están en el artículo 153 y que son competencia del juez de control de garantías. Pero ¿cuáles son esas audiencias? ¿Dónde están definidas? Es decir, le compete al juez de control de garantías esas audiencias preliminares que están en el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal. Allí nos habla de varias audiencias, entre ellas el acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptaciones realizados por la Fiscalía General de la Nación, eso sí, dentro de las 36 horas siguientes, para revestir este procedimiento de legalidad. ¿Ante quién? Ante el juez de control de garantías. Otra audiencia preliminar es la práctica de la prueba anticipada. Esa, lógicamente, todas las que vamos a mencionar aquí son ante el juez de control de garantías. Por ejemplo, la que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos, la que resuelve sobre la solicitud de medida de aseguramiento, la que resuelve también, es decir, la que le da el control de legalidad al principio de oportunidad, la formulación de imputación, y las demás que sean similares a las anteriormente mencionadas. Recordemos que si quiere repasarlas, estas se encuentran contempladas en el artículo 154 de la Ley 906 del 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal. Pero en la práctica las más comunes son la audiencia de formulación de imputación, o vamos en orden. Las más comunes que se dan ante el juez de control de garantías es la legalización de captura, la audiencia de formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Estas son las más comunes, las que en el argot popular o jurídico entre los abogados penalistas le llaman el triple combo. Es decir, las audiencias del combo, cuando escuchen esa frase es que se refieren a estas audiencias, a la legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Algunas veces el fiscal solamente cuando se captura a la persona le legaliza esa captura y no le hace la audiencia de imputación ni la solicitud de medida de aseguramiento. No quiere decir que allí cese el proceso, por el contrario, solamente se le hizo esa legalización de captura ante el juez de control de garantías, pero el proceso sigue. Otras veces se legaliza captura, se le formula imputación, pero por no cumplir unos requisitos subjetivos y objetivos que más adelante vamos a entrar a revisar, pues el fiscal no le solicita la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías. Pero ustedes como futuros abogados o como abogados que se están preparando en el área penal, siempre deben ir listos para que se realicen este tipo de audiencias que se dan en un mismo acto. Es decir, como abogado siempre debo ir preparado para legalización de captura, formulación de imputación y una posible solicitud de medida de aseguramiento que realice el juez de control, el fiscal, que se la presente al juez de control de garantías. Pero antes de llevar a la persona, el capturado, ante ese juez de control de garantías, lógicamente se tuvo que dar una captura previa por miembros de la policía judicial, miembros de la policía, de la fiscalía
o de quien cumplía esas funciones de policía judicial para el momento de la captura. Allí, lógicamente, cuando se da esa captura, se tiene que cumplir con una serie de derechos. Los derechos que tiene el capturado, esos derechos son importantes no solamente para el capturado, también para el abogado que en estas audiencias preliminares va a entrar a ejercer esa defensa. Es decir, cuando le informan a la persona que el delito que se le imputa, deben también realizarle las audiencias que estamos mencionando dentro de las 36 horas siguientes. Una vez se realice esa aprehensión, deben decirle por qué lo están capturando y demás. Eso es bien importante al momento de usted como abogado comunicarse y hacer la entrevista con el capturado. Algunas veces lo llama vía telefónica, esa persona que ha sido capturada lo llama, o los familiares se contactan con usted como abogado, y desde ese momento es donde se debe ir preparando mentalmente la defensa que se le va a ejercer ante el juez de control de garantías. Acordémonos que en esas audiencias preliminares que se dan ante el juez de control de garantías, específicamente en estas de el triple combo, como lo mencioné ahora, se tocan temas eminentemente, bueno, legales también, pero muy enfocados en los temas constitucionales y de derechos fundamentales. Aquí no se debate responsabilidades en estas audiencias. Desde ese primer momento le podemos hacer preguntas a la persona que fue capturada. Es decir, cuénteme qué día fue capturado, por qué lo capturaron. Y él allí empieza a dar respuestas que muchas veces creemos que son extraordinarias, no tan comunes. Y empezar a contar la historia del capturado y le dirá: mire, abogado, yo me encontraba el jueves en la mañana con mi novia, fui a visitar a mi hijo a la escuela, pues allí se apareció la mamá de mi hijo, dijo que yo no tenía por qué visitarlo, que y mucho menos con otra mujer. Empezó a alegarme, tuvimos una discusión, empezó a agredirme ella física y verbalmente, asimismo también agredió a la expareja, y bueno, empieza ahí a contarle toda esa serie de situaciones. Y dice, bueno, y en ese preciso momento iba pasando una patrulla, la mamá de mi hijo manifestó que yo la estaba golpeando, que además pues la estaba insultando, agrediendo física y verbalmente. Los policías allí también se alteraron, me golpearon. Bueno, a eso le diera pues de pronto el capturado. No me leyeron los derechos y me trasladaron a la URI. Recordemos que la URI es la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Allí hay en las instalaciones de la URI, por lo regular, hay unos calabozos donde trasladan a la persona antes de llevarlo al juez de control de garantías para que le realice esas audiencias, es decir, en un lapso no superior a las 36 horas. De toda esa historia, pues, que digamos le pueda contar el capturado a uno, y retomando pues esa historia o ejemplo que acabamos de dar, esa persona le dice: mire, abogado, como le digo, el jueves fue la captura, hoy ya estamos al lunes en la tarde y apenas me van a realizar la audiencia. Allí usted debe empezar a revisar cómo va a realizar esa defensa técnica a esa persona. Ya sabemos, tenemos información vital y sabemos qué le vamos a decir al juez en ese momento. Principalmente pues en el caso que aquí acabamos de plantear, es que a esa persona no se le llevó ante el juez de control de garantías, y así se lo tenemos que decir a este juez dentro de las 36 horas siguientes. Pues dentro de la manifestación que hizo nuestro cliente, nos dice que los hechos ocurrieron el jueves en horas de la mañana, que ya es lunes en la tarde y apenas se
realizó esa audiencia. Es decir, que ya transcurrieron más de 36 horas y que no se había llevado ante el juez de control de garantías. Allí nosotros como abogados debemos solicitar que se decrete la ilegalidad de esa captura por no cumplir con los parámetros que están establecidos en el artículo 2 y 297, si no estoy mal, del Código de Procedimiento Penal. Pero también podemos hacer énfasis en el trato que le dieron los policías, según lo que nos comenta nuestro cliente, y decimos, mire, el cliente también manifestó que fue golpeado por miembros de la policía, que hay un dictamen también de medicina legal donde muestra esas heridas o esas lesiones que tuvo mi cliente, y él manifiesta que fueron por miembros de la policía judicial, que por tal motivo no firmó un acta de buen trato y demás. Bueno, ya empezamos pues como a estructurar esa defensa para que decreten la ilegalidad de la captura, no para que lo exoneren, o así como para que ustedes me lo entiendan, de la responsabilidad penal, sino para que se declare esa ilegalidad de la captura. Es un tema bien importante ir pues como indagando sobre esa situación. Recordemos pues que esa persona capturada es en el mismo momento que se realiza la captura que se le deben de leer esos derechos. Los derechos del capturado, como ya lo habíamos mencionado, son unos derechos que él tiene y que la autoridad quien realiza esa captura debe leérselos en el acto. Es decir, el hecho que se le atribuye, el motivo de la captura, si fue ordenado por un funcionario, qué funcionario la ordenó, el derecho a indicar a la persona a quién se debe llamar para avisarle pues que está capturado, ese derecho de guardar silencio, a no autoincriminarse. Todos esos derechos deben, materializarse en el acto de la captura, al momento de que se realice la captura. Para que ustedes revisen esos derechos del capturado, ellos están en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Aquí vamos a entrar y voy a poner un video de una audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por un caso de violencia intrafamiliar. No es el ejemplo que acabo de mencionar, pero sí es un caso donde se le atribuye y se le imputa a una persona la presunta conducta punible de violencia intrafamiliar. Entonces, observemos el video, cómo se desarrollan ese tipo de audiencias. Esto es bien importante para la práctica. Vamos con el video. Buenos días. Normas a seguir durante la audiencia. Los asistentes deben obedecer las órdenes impartidas por el señor juez. Los intervinientes solo podrán hacer uso de la palabra, retirarse de la sala antes de que la audiencia termine, solo cuando el señor juez lo autorice. Durante la audiencia, los celulares deberán permanecer apagados. Los intervinientes deben emplear tono de voz, actitudes respetuosas y decorosas con el señor juez y demás participantes. Por favor, todos de pie. Preside la audiencia el señor juez Diego Giraldo López. Bien, pues siéntese. Siendo las 10:43 de la mañana de hoy, junio 23 de 2016, el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de Armenia Quindío, se declara en audiencia pública por solicitud de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento respecto del señor Paulo César Cortés Muñoz en el proceso 63-001-60.033-2016-01926. Para el registro verificamos la presencia de los intervinientes. ¿Quién representa a la Fiscalía? Buenos días, señoría. Por parte de la Fiscalía, Otoniel Chiceno Sánchez, fiscal 15, local encargado. ¿Defensa? Sí, señor juez, elige a Patricia Sierra Veláez como defensora pública, reemplazando únicamente en esta audiencia a quien funge en la misma condición, Gloria Nancy Velázquez. El imputado dice su nombre completo y cédula de ciudadanía. Paulo César Cortés Muñoz, cédula de ciudadanía
043-427. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Para esta solicitud de legalización de captura, en esta oportunidad se presenta ante su despacho al señor Pablo César Cortés Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía 1019-043-427, nacido el 10 de febrero de 1990 en Tunja, Boyacá, hijo de María del Carmen y de Ever, de Estado Civil Unión Libre de Ocupación Oficios Varios y quien reside en el bloque A, apartamento 513, edificio Intersur de esta ciudad. Con el fin de solicitar su señoría, como lo manifesté al inicio, se imparta legalidad a la captura de que fue objeto de dicho ciudadano el día de ayer, 22 de junio del 2016, a eso de las 15:17 horas, en las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar dadas a conocer en informe de policía de vigilancia y captura en informe de vigilancia en casos de captura en flagrancia, suscritos por los servidores de la Policía Nacional Diego Alejandro Rodas y Luis Alfonso Londoño García, adscritos a la estación de Puerto Espejo, quienes indican lo siguiente, abro comillas: día de hoy, 22/06/2016, siendo las 15:10 horas aproximadamente, la central de radio de la Policía Nacional reporta un caso por la manzana 33, casa 21 del barrio La Fachada, al parecer una riña. De inmediato nos trasladamos al lugar. Se observa a un señor que viste camisa azul, blue jean, tenis oscuros, agrediendo a una señora que vestía blusa morada, pantalón negro, tenis rosados. Al llegar a separarlos, fue identificado el señor Paulo César Cortés Muñoz, CC 1019-043-427 de Bogotá, 26 años, FN 1902-1990, de Tunja, Boyacá, oficios varios, Unión Libre, técnico Avianca, hijo de María del Carmen y Ever, residente en conjunto Intersur Bloque A, apartamento 513, en 321-978-3230, sin más datos, quien estaba agrediendo a su pareja sentimental, la señora Daniela Sánchez Mora, CC 1094-938-429, de Armenia, 22 años, FN 0208-1993, de Armenia, Unión Libre, bachiller, hija de Marta y John, fallecido, comerciante independiente, 320-634-7177, donde la comunidad salió a colaborarle a la señora porque el señor quería llevarse a su hijo, el cual el señor que está como testigo le ayudó a la señora para que no se lo quitara, por lo cual se realiza la captura del ciudadano por el delito de violencia intrafamiliar, donde se le dieron a conocer de inmediato sus derechos como capturado y trasladado a la unidad de reacción inmediata URI para su respectiva judicialización, cierro comillas. Efectivamente se escuchó a la señora Daniela, quien da cuenta, aparte de la relación de los hechos, que al momento de la agresión él es el padre de un hijo de 23 meses que tiene con ella, igualmente que hasta esa fecha convivían en unión libre. Así las cosas, señoría, para la Fiscalía, la captura del señor Paulo César Cortés operó en típica situación de flagrancia, conforme al artículo 301, en su numeral primero, que establece, señoría, que se entiende que hay flagrancia, uno, cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Y el delito, señoría, que en esta oportunidad considera la Fiscalía que se estaba configurando, era el de violencia intrafamiliar, conforme al artículo 229 del Código de Penas, que establece una pena conforme al inciso segundo por tratarse de una mujer la víctima, que parte de 6 años de prisión, razón por la cual en dicho conducta procede la detención preventiva. Por dicha razón nos encontramos en esta solicitud de legalización de esta captura, su señoría. Igualmente se dieron a conocer los derechos legales y constitucionales de que es titular el capturado, los cuales fueron materializados a suscribir acta de derechos del capturado y constancia de buen trato, que da cuenta que se le dieron a conocer todos, igualmente que se le respetaron los derechos conforme a la constancia del buen trato que existe y la cual fue firmada y suscrita por el mismo. Igualmente da cuenta que se le solicitó la designación de un abogado de la Defensoría del Pueblo, recayendo dicha responsabilidad en la doctora Gloria Nancy Velázquez de la Defensoría del Pueblo, profesional con la cual me comuniqué minutos antes de esta audiencia y quien tuvo contacto y dialogó con el capturado, su señoría, razón por la cual se puede predicar que efectivamente se le han respetado y garantizado sus derechos fundamentales.
Igualmente, su señoría, se comparece dentro de las 36 horas de que trata el artículo 302 del Código Procedimental Penal, pues su captura se dio a las 15:17 como se manifestó en el informe, sin que haya transcurrido ni tan solo 24 horas y ya nos encontramos en esta solicitud, su señoría, de legalización. Igualmente se obtuvo la fotocopia de la cédula del capturado, que efectivamente corresponde al cupo numérico 1019-043-427, dándose cumplimiento así al artículo 128 del Código Procedimental Penal. Así las cosas, señoría, respetuosamente solicito se imparta legalidad a la captura que fue objeto de dicho ciudadano, con fundamento en la intervención que he hecho en los siguientes elementos que me permito dar traslado a su estrado, previo traslado a la profesional del derecho de la defensa, como es el informe ejecutivo que da cuenta de las circunstancias del tiempo, modo y lugar como se dio la captura, el informe de captura de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, el acta de derechos del capturado, la fotocopia de la cédula, la denuncia de la víctima que da cuenta de las circunstancias y además de la relación que ostentaba con el ciudadano al momento de los hechos. Pues, igualmente la reseña que se tomó al capturado y el informe de plena identidad suscrito por Luz Marina Sarmiento Calderón en cumplimiento al artículo 128 del Código Procedimental Penal. Permiso, señoría, para el traslado de estos elementos a su estrado, pido traslado a la defensa. Su señoría, le ruego me conceda el uso de la palabra. Señora defensora. No es sobre otro punto, su señoría. ¿Sobre qué punto? Gracias, su señoría. Como quiera que ya se hizo presente la defensora titular, la doctora Gloria Nancy Velázquez, y ella deseará de primera mano hacer el análisis de la documentación, le pido permiso para retirarme y para que ella pueda ingresar a continuar con la defensa del señor Pablo César Cortés Muñoz. Obviamente asume la defensa de la doctora Gloria Nancy dentro de los parámetros que están y en el estado en que se encuentra el proceso. Bien pueda. Gracias, señor juez. Permiso.
capaz de vivir con ella o algo. Pienso o no. No sabe. Usted, por ejemplo, en un momento dado se puede retirar de la casa de su esposa. Mire lo que pasa aquí. Y pregunta con ella. Mire lo que dice su amiga, que tiene por su integridad, por su seguridad y de sus hijos. Es muy agradecido con seguridad de estará con Rosana. Que ella ya había dicho que cada rato pasa. Gracias. Muy grave. ¿Qué tiene su señora encima suyo? Pero es de eso que yo llamarle y decirle que ella no va a hacer. Pues ya lo está haciendo. Pues sí, pero porque no sabe, mejor dicho. Ella sabe quién es para todos. Lo dicho es que es una pelea de gritos y ya. Una pelea de gritos no hubo golpes, no. Pero ella dice que usted está acostumbrado a darle, que le da Que yo pegado, soy que le tiene máquina miedo. de eso, Por pero eso. porque también he estado en proceso de ¿qué? Yo no sé, muy grave, está muy grave. Sí, no, lo que dice esto, si es así, No yo lo único aceptemos que- cargos por no, ahora, a claro, ver qué listo. arreglamos. Pero si se puede llamar a ella, la llamamos y que ella diga lo que es que yo Por sé ahora no que ella, aceptemos cargos. ella estaba ayer muy, muy, muy brava. Nunca la había visto así. Nunca la había visto así. Sí, estaba muy brava. Por eso. Porque son varias cosas. Mejor dicho, es que yo con ella no me pienso volver a meter, si no es por mi bebé. Vendo muñecos, vendo figuras de acción por internet, cosas para niños y bebés, pero más que todo figuras de acción. Pues es que no sé si tú conozcas anime, ves Dragon Ball, no conoces tu hijo. Figuritas de esos, de varios animes, no son muy y porque yo peleaba con él, porque siempre tiene un trabajo que no me gusta. Y yo estaba como y le dije, ella trabaja en una página de internet, pelotando, sin masturbarse. Entonces yo le digo, ¿usted cree que eso es vía para Sofía? ¿Usted cree que eso es vía para mí? ¿Usted cree que...? Y yo por eso le peleaba, por eso peleaba. No fue por nada más. Así, así. Y es que ya me iba a ir, Solo que ella me vio cogiendo al niño y empezó a gritar. No, yo no me lo iba a llevar. Yo no me lo iba a llevar. Yo no me lo iba a llevar. Señora defensora, tiene la palabra. Su señoría, sin objeciones. No existiendo ningún tipo de objeción respecto de los elementos materiales probatorios que fueron presentados por parte de la Fiscalía, se tiene entonces que Pablo César Cortés Muñoz fue aprehendido en situación de flagrancia, conforme al numeral primero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Ha sido presentado en término legal ante este despacho sin vulneración de sus derechos fundamentales o legales y por ello se imparte legalidad al procedimiento de captura. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y de apelación. No interpuesto ningún recurso contra la decisión tomada por el despacho, se declara en firme la misma y se concede la palabra a la Fiscalía para que formule imputación. Gracias, señoría. Para este acto de comunicación conforme al artículo 86 y siguientes del Código Procedimental Penal, se presenta ante este despacho Paulo César Cortés Muñoz, identificado con la cédula 1019-043-427,
nacido el 10 de febrero de 1990 en Tunja, Boyacá, hijo de María del Carmen y Ever, de Estados Unidos, libre de ocupación oficios varios, quien reside en el bloque A, apartamento 503, edificio Intersur. Pablo César, la Fiscalía le va a comunicar a usted unos cargos con fundamento en unos hechos ocurridos el día de ayer, ya que según la Policía Nacional, en especial los servidores Diego Alejandro Rodas y Luis Alfonso Londoño, indican que el día de ayer fueron alertados sobre una presunta riña que existía en el barrio La Fachada de esta ciudad, y al llegar en la manzana 33 con casa 21 en vía pública lo observaron a usted cuando agredía a una señora que vestía blusa morada, que finalmente se estableció que se trataba de la señora Daniela Sánchez Mora, quien recibió apoyo de un testigo, quienes manifestaron que usted trataba de llevarse el hijo de ella del jardín de 23 meses de edad, razón por la cual ella se interpuso para que usted no se lo llevara, y por eso usted la agredió, y en ese momento fue que la Policía Nacional llegó y lo sorprendieron en típica situación de flagrancia cuando usted la agredía. Se recibió denuncia también de la señora Daniela, quien da a conocer que efectivamente la situación sucedió como fueron narradas por los policías, y agrega además que con antelación a esto, el día anterior a los hechos le habían empacado la ropa a usted porque habían tenido una discusión, y cuando fue por el niño al jardín ya observó que usted lo llevaba y por eso se originó la gresca, y agregó además que en anteriores ocasiones había sido víctima de agresiones por parte suya. Igualmente manifiesta que le da miedo, además de su presencia, le da miedo que usted también se lleve el menor. Por esos hechos jurídicamente relevantes y con otros elementos con que cuenta la Fiscalía, es que teniendo en cuenta que usted al momento de los hechos sostenía una relación sentimental con la señora y que tienen un hijo en común, es que la Fiscalía infiere razonablemente de que usted es autor a título de dolo de la conducta descrita en el Código de Penas en su título sexto, Delitos contra la Familia, capítulo primero, artículo 229, que trata de la violencia intrafamiliar, agravado conforme al inciso segundo de dicho artículo. Este artículo establece lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 65 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. En este caso, la pena sería de 6 a 14 años de prisión. Es mi deber darle a conocer que si usted acepta los cargos tal cual la Fiscalía se los ha comunicado en esta oportunidad, usted se hace acreedor a una rebaja de hasta la 4ª parte del beneficio de que trata el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, se hace acreedor una rebaja de hasta el 12.5% de la pena a imponer. En esos términos, señoría, dejo formulada la imputación. Muchas gracias. En lo que tiene que ver con los requisitos de la imputación, ¿requiere alguna aclaración la defensa? Señor Pablo César Cortés Muñoz, es obligación de este despacho hacerle conocer que si usted tiene bienes sujetos a registro, a partir de la fecha le queda prohibida la venta de esos bienes y hasta entre los 6 meses siguientes al día de hoy. Usted dispone de unos derechos principales en el proceso penal y es ser sometido a un juicio oral y público, guardar silencio y no autoincriminarse. Pero en esta audiencia usted puede renunciar a esos derechos si quiere aceptar los cargos que le fueron formulados por parte de la Fiscalía. Pero si los acepta, le debo advertir que va a ser sometido a una sentencia de carácter condenatorio, obteniendo eso sí una rebaja de pena hasta del 12.5% de la sanción. Habiéndole hecho conocer sus derechos, le pregunto, ¿usted desea aceptar los cargos que le fueron formulados por parte de la Fiscalía? No, no los acepto, mi señoría. La Fiscalía ha hecho la imputación correspondiente al señor Pablo César Cortés Muñoz y el mismo no ha aceptado los cargos. Señor fiscal, tiene la palabra para medida de aseguramiento. Gracias, señoría. En esta oportunidad, señoría, respetuosamente solicito se imponga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión conforme al artículo 307 en su literal A, numeral primero, para el señor Pablo César Cortés Muñoz con cédula 10190434427 de Bogotá,
y de demás datos civiles y personales dadas a conocer en las audiencias preliminares ya a cabo inmediatamente anterior a la presente. La Fiscalía es consciente, su señoría, que para ello se deben reunir y demostrar unos requisitos de tipo objetivo y otro subjetivo. Respecto al aspecto objetivo, su señoría, considera la Fiscalía que este se cumple a cabalidad conforme al artículo 313 en su numeral segundo, que establece, su señoría, que satisfechos los requisitos del artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. En el caso que nos ocupa, su señoría, se le ha imputado el delito de violencia intrafamiliar, el delito de carácter oficioso, cuya pena mínima, según el agravante y su inciso segundo, parte de 6 años de prisión, y que dejó de su calidad de querellable con la ley 1542 del 2012. Respecto al aspecto subjetivo, su señoría, efectivamente el artículo 308 nos dice que debe existir una inferencia razonable de autoría y participación, y esa inferencia razonable, su señoría, la encontramos inicialmente en el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, suscrito por Diego Alejandro Rodas y Luis Alfonso Londoño García, servidores de la Policía Nacional adscritos a la estación de Puerto Espejo, quienes dan cuenta que el día de ayer, cuando se encontraban de patrulla, fueron alertados por la radio que se encontraban en una riña en el barrio de La Fachada, llegando a la manzana 33 casa 21 en vía pública, donde efectivamente observaron, señoría, en forma directa, cuando el señor Paulo César Cortés agredía a la señora Daniela Sánchez Mora, y razón por la cual le dieron captura en típica situación de flagrancia. Ese informe, su señoría, y esa versión dada por los policiales es acorde a la denuncia presentada por la señora Daniela Sánchez Mora, quien efectivamente manifiesta que vivió por espacio de 4 años con el señor Pablo César Cortés, y que tienen en común un hijo de 23 meses, y que efectivamente el día tuvo una discusión con su pareja, razón por la cual le empacó la ropa, como ella misma lo manifiesta, en una maleta, pero cuando se fue a recoger el niño al jardín, observó que él había llegado primero y lo iba a reclamar para llevárselo a la ciudad de Bogotá, de donde es su familia, razón por la cual le hizo el reclamo, y él empezó a estrujarla contra una reja de un antejardín de una casa, y por lo cual ella pidió ayuda, llegando a la comunidad a ayudarla, y en esos momentos pasaba una patrulla de la policía observando y dándole captura al señor Paulo César en esa oportunidad. Esos hechos, señoría, narrados tanto por la Policía Nacional como por la víctima, la señora Daniela Sánchez Mora, dan cuenta, su señoría, que efectivamente para la Fiscalía existe una inferencia razonable de autoría o participación por parte del señor Paulo César Cortés Muñoz en el hecho que aquí se ha narrado, su señoría, y en el delito que se le ha imputado inicialmente. Ahora bien, indica el artículo 308 que además de esa inferencia y participación también se deben cumplir algunos de los requisitos de los 3 numerales. Para la Fiscalía, su señoría, se incumple el numeral segundo, que indica que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y en esa parte disyuntiva, su señoría, la Fiscalía en esta parte considera que él representa un peligro para la víctima en particular. Esa parte, señoría, de peligro para la víctima se encuentra desarrollado en el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, que dice que se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Respecto a eso, su señoría, la Fiscalía tiene que indicar 2 cosas.
de la denuncia presentada por la señora Daniela Sánchez Mora, podemos extraer que efectivamente ella teme por su seguridad, que si bien es cierto, ella manifiesta que él intentó darle un puño y efectivamente no se lo propinó, pero fue víctima de agresión contra una reja. Y a renglón seguido, su señoría indica que los agentes se bajaron de la moto, me lo quitaron de encima. Luego llegó el radiopatrulla y lo dejaron detenido. Y a mí me llevaron hasta mi casa para dejar el niño. Ante la pregunta de su señoría si había tenido problemas con el denunciado con anterioridad, indicó, abro comillas, sí, él en otras ocasiones me ha maltratado de palabra y también me ha pegado, coma, delante de los niños, pero hoy, si no, llegó al jardín por mi hijo a tiempo, se lo había llevado para, pero hoy, si no llegó al jardín por mi hijo a tiempo, se lo había llevado para Bogotá, donde está la familia de él. Nunca había denunciado, pero hoy me da miedo porque quería llevarse al niño para donde la familia de él. Cierro comillas. La fiscalía, si bien es cierto de la denuncia, no es claro ese temor, pretendiendo, señoría, que el derecho penal y la acción penal es la última ratio. Se llamó a la víctima a las 7:45 de la mañana a fin de que indicara este aspecto en particular, y se llamó al teléfono 320-631-7177 que aportó en la denuncia y le comunicó al suscrito fiscal en forma personal, tal como se dejó constancia, que se llamó para indagar por su estado, a lo cual manifestó que teme por su integridad, seguridad y la de sus hijos, en caso de que el señor Pablo César Cortés sea dejado en libertad, ya que es muy agresivo y con seguridad la buscará cuando salga. Agrega que anteriormente a estos hechos ya había sido objeto de agresión, pero no había denunciado por temor a represalias de este. Así las cosas, señoría, para la Fiscalía es claro que se cumple el artículo 311 del Código Procesal Penal y que se ha demostrado que en este caso en particular el señor Pablo César representa un peligro para la víctima, y agregaría a su señoría que no solo para la víctima sino para todo el núcleo familiar, ya que se tiene documentado que existe un menor de 23 meses de edad, fruto de la pareja, y una niña de 6 años de edad que es hija únicamente de la señora Daniela Cortés. Si bien es cierto, señoría, no encontramos dictamen de medicina legal, la sentencia 674/2005 de la Corte estableció, abro comillas, que violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendentes o descendentes de estos, incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallen integradas a la unidad doméstica, cierro comillas. Desde esa óptica, su señoría, considera la Fiscalía que están dados todos los presupuestos de orden objetivo y subjetivo para solicitar a su señoría se imponga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario para el señor Pablo César Cortés Muñoz, conforme a la intervención que he hecho y conforme a los siguientes elementos materiales probatorios, su señoría, que me permito dar traslado a su estrado, previo traslado a la defensa, como es el informe ejecutivo fechado el 22 de junio, el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, derechos del capturado, la fotocopia de su cédula de ciudadanía, la denuncia presentada por la señora Daniela Sánchez Mora, víctima. Igualmente, su señoría, la constancia de la llamada que se hiciera a la víctima para indagar por su estado y su seguridad.
y el informe de investigador de laboratorio que da cuenta de la plena identidad del imputado. Permiso, señoría, para dar traslado a estos elementos a su estrado peritoral a la señora defensora. Por favor. Bien pueda, señora defensora. Señoría, con todo respeto me permito manifestar a usted que me opongo a la solicitud que hace el señor fiscal respecto de la medida de aseguramiento que solicita para mi representado. No lo voy a hacer desde el punto de vista objetivo porque obviamente el artículo 313, como él mismo lo dice, establece que la pena procede para delitos con una pena mínima de 4 años o más, y efectivamente este delito supera esta cifra. Dice respecto de los requisitos subjetivos que el señor fiscal que se apoya en el artículo 308, porque hay una autoría razonable de participación, no solamente por la denuncia que presenta la víctima, sino que los policiales además vieron la agresión de que fue objeto esta. Su señoría, y que se basa concretamente en el numeral segundo, porque mi representado constituye un peligro para la víctima, señoría, diciendo que este peligro está establecido por la denunciante, quien le dice que teme por su seguridad porque intentó ese día, la estrujó y que intentó darle un puño y porque se le iba a llevar el hijo que tienen en común para la ciudad de Bogotá. Respecto a esto, su señoría, me permito manifestarle con mucho respeto que, como bien lo dice el mismo señor fiscal, ese peligro para la víctima no basta con que sea advertido por la víctima directamente con meras palabras, su señoría. Ese peligro tiene que ser real, inminente y apoyado en unos elementos materiales probatorios que efectivamente permitan establecerlo de manera indudable, su señoría. Porque es que una persona en un momento dado herida, y sobre todo porque manifiesta específicamente en la declaración que lo que más teme es que se le lleve a su hijo para la ciudad de Bogotá con la familia de él, hace cualquier cosa, su señoría, y hace cualquier manifestación porque considera que de la única manera que va a lograr alejarse del peligro de que le quiten o se le lleven a su hijo es que este señor esté privado de la libertad. Es que esa es como la parte fundamental de la declaración de la señora. Ella es que inclusive, su señoría, si la analizamos detalladamente, miramos que ella misma dice que no hubo una agresión física en ese momento. Habla de unas agresiones físicas anteriores porque hace 4 años convive con el señor y manifiesta que no, que ella nunca ha hecho denuncia alguna por miedo, pero pues, señoría, de todas maneras,
tendríamos que analizar ese miedo de qué categoría viene siendo, cuando en una pelea que acaba de ocurrir nos dimos cuenta que no hubo ninguna agresión física, que inclusive la misma policía consigna en el informe que no se envía a la señora legal a medicina porque no presenta ninguna lesión física. De tal manera, su señoría, que yo considero que más apunta a la señora es a evitar lo que considere, de lo que está convencida es que este señor se le va a llevar a su hijo para la otra ciudad, más que temores de otra índole, su señoría, que no tienen asidero ni elemento material probatorio de apoyo, su señoría, que es lo que se exige y es a lo que se refiere la norma y es la prueba que se necesita para decidir si este señor constituye un peligro para la víctima, la está amenazando a ella, está amenazando a su familia, y si lo dejamos corre el peligro de que esta persona va a tomar alguna acción posterior. Su señoría, en el código tenemos nosotros que no solamente la medida de aseguramiento sea la única que quepa, y hay otras formas de medidas que no se están aplicando, su señoría, y que hoy en día tenemos que tener en cuenta todos que la restricción de la libertad tiene que ser una excepción, no puede ser ni convertirse en una generalidad, que no sabemos, su señoría, en este caso cómo va a acabar este proceso, que mi representado no aceptó los cargos porque está dispuesto a enfrentar un juicio donde va a demostrar que las cosas no ocurren como se ha referido la señora compañera de él, que tiene y está cobijado por una presunción de inocencia. Y su señoría, como le digo, que el artículo 307 nos divide las medidas en privativas y no privativas de la libertad, y que su señoría, precisamente en medidas no privativas de la libertad hay suficientes para imponer a mi representado como para tener que acudir a una medida tan delicada y tan grave como es esa privación de la libertad que invoca la Fiscalía. Es que a él precisamente se le puede imponer medidas, su señoría, como la obligación de observar una buena conducta individual, familiar y social, y la prohibición de que se acerque a la casa de la víctima, su señoría, el compromiso de que se va a ubicar en una dirección absolutamente distinta y alejada de la víctima mientras transcurre el proceso, su señoría, inclusive la exigencia de una prestación, de una caución, su señoría, para asegurar el cumplimiento. En fin, hay una cantidad de medidas que podrían perfectamente imponerse aquí, su señoría, sin acudir a la más grave, cuando yo considero muy respetuosamente que no hay suficientes elementos materiales probatorios para llegar a imponerla, su señoría. Mi representado se puede comprometer a estar en una dirección diferente, su señoría, a no acercarse a la víctima ni a su hijo hasta que no se solucione de manera definitiva el problema que está afrontando con su compañera, señoría, y a atender el juicio en libertad, su señoría, y las consecuencias del mismo en libertad, sin necesidad de estar guardado entre rejas, señoría. Mi representado, si lo vamos a mirar, el estudio socioeconómico presentado por el señor fiscal, es una persona que trabaja, es una persona de buenas costumbres, es una persona que nunca ha tenido un problema con la justicia, es primera vez que se presenta un problema de esta índole, su señoría, y por el cual fue denunciado por su compañera. Si ya miramos los antecedentes penales, es una persona que carece de toda clase de antecedente penal, no ha tenido jamás una entrada ni un mero registro, su señoría, en problemas de alguna índole con la justicia. Tenga en cuenta, señoría, que es una persona que tiene 26 años, que es decir que ya lleva de los 18 a 8 años como ciudadano, donde podría haber sufrido ya consecuencias penales en caso de que se avisorara que era una persona peligrosa para la sociedad, y no presenta ninguna clase de registro.
tiene arraigo en la comunidad. No fue invocada la causal, pero la invoco yo para mirar desde el punto de vista positivo a mi cliente. Tiene arraigo en la comunidad, tiene un trabajo, su señoría, es conseguible desde cualquier punto de vista y está dispuesto a afrontar el proceso, su señoría. No hay un peligro futuro avisorado, porque es que para considerar, no basta con que una persona diga que temo por mi seguridad, porque va a salir y me va a venir a buscar y va a acabar conmigo, su señoría, cuando es la primera vez que se ventila judicialmente un asunto de esta categoría, señoría, cuando ni siquiera podemos hablar de una violencia física, y a pesar de que es verdad que la violencia puede ser de otras clases, su señoría, pues necesita unos elementos o unos indicios más fuertes que una mera afirmación de la víctima, su señoría, quien, vuelvo y repito, tiene y se nota en su declaración que su mayor temor es que se lleve a su hijo, pudiendo aquí en esta audiencia advertírsele a mi representado que eso también constituye, si lo fuese a hacer, otro tipo de delito al que se vería abocado si llegase o se atreviese a llevarse de su hijo sin el permiso y el consentimiento de su madre, señoría. Esto para solicitarle a usted, con todo respeto, no acceda a la petición de la Fiscalía si considera su señoría plausible imponer otro tipo de medida no privativa de la libertad, como las obligaciones a las que he hecho alusión, su señoría. Mi representado tiene dónde ubicarse en la ciudad de Armenia o en la ciudad de Bogotá, en una dirección distinta de la dirección domiciliaria que tiene con su pareja. De tal manera que esas son las razones, su señoría, por las que yo le pido no acceder a la solicitud de la Fiscalía. No está suficientemente demostrado ese peligro futuro de parte de mi cliente para con su pareja, su señoría, y por tanto solicito negar esta petición. Es todo, muchas gracias. Vemos que no existe ningún tipo de controversia en lo referente a la inferencia razonable de autoría o responsabilidad que regla el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Esa inferencia razonable está determinada precisamente del informe de policía que determinó la aprehensión del señor Cortés Muñoz cuando estaba desarrollando la conducta delictiva y, conforme lo pregonan ellos, estaba agrediendo a su pareja. La queja presentada por la señora Daniela Sánchez Mora determina también esta circunstancia y, por consiguiente, como se ha indicado, no existiendo controversia sobre ello, se tiene que esa diferencia razonable está debidamente determinada. La controversia se suscita es en el numeral segundo en lo referente a el peligro para la víctima. Pues no puede entrar el despacho a fundamentar la situación o la medida de aseguramiento en un peligro para futuro, porque realmente no fue el fundamento traído a colación por parte de la Fiscalía. Lo que argumentó fue un peligro específicamente para la víctima, que está señalado en el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal. Vale decir, el artículo 310 no fue tocado por parte de la Fiscalía General de la Nación en sus argumentos, y por consiguiente el despacho debe concretarse solamente es si realmente Pablo César Cortés Muñoz es una persona peligrosa para la víctima, conforme a los elementos materiales probatorios que fueron presentados. Y para eso tiene claridad que los argumentos ofrecidos solamente provienen de la señora Daniela Sánchez Mora, que en su queja indica: él en otras ocasiones me ha maltratado de palabra y también me ha pegado delante de los niños, pero hoy, si no llego al jardín por mi hijo a tiempo, se lo había llevado para Bogotá, donde está la familia de él. Nunca lo había denunciado, pero hoy me da miedo porque quería llevarse al niño para donde la familia de él. Lo que queda claro es que los elementos materiales probatorios presentados por parte de la Fiscalía y que no han sido desvirtuados bajo ningún otro elemento material probatorio señalan es que el señor Cortés Muñoz ha sido una persona maltratadora, tanto de la víctima, señora Sánchez Mora,
y respecto de la misma delante de sus hijos, lo que determina precisamente que sí tiene unos precedentes que determinan lo peligroso que es este individuo para la seguridad de la señora Daniela Sánchez Mora, y que por consiguiente la única medida procedente dentro de esta actuación tiene que ser la de detención preventiva en establecimiento de reclusión, como fue el planteamiento hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ninguna de las otras medidas fueron planteadas por parte de la Fiscalía y por consiguiente no puede el despacho concentrarse dentro de ella, pues ha señalado la Fiscalía que la única manera de proteger a la señora Sánchez Mora y a sus propios hijos es precisamente manteniendo bajo una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión a Cortés Muñoz. Y evidentemente esos elementos materiales probatorios lo único que determinan es lo peligroso que es este individuo para esta señora y para el maltrato que se observa ocasiona respecto de la misma y delante de sus propios hijos. De esa manera entonces el despacho tiene la fundamentación clara para dictar medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión respecto de Pablo César Cortés Muñoz. Y contra esta decisión proceden los recursos de reposición y de apelación. No interpuesto ningún recurso contra la decisión tomada por el despacho, se declara infirme la misma, se ordena la remisión de Pablo César Cortés Muñoz a la cárcel local para sufrir la medida de aseguramiento de detención preventiva y se da por terminada esta audiencia siendo las 11:30 de la mañana. Pueden retirarse.